Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ¿Qué profesor? tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Bueno, bien? bueno, perfecto. ¿Me escuchás bien? ¿Todo perfecto? Sí. Perfecto. Vale, bueno, vamos a esperar que se sume algún otro más. Muy bien. Hola Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿todo ¿Cómo bien va? vos? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Me Todo alegro tranquilo entonces. por ahora. Por ahora, organizando un poco acá, admitiendo. Hola Macarena. Ahí está ingresando Macarena. Tengo varios ahora. Lucía. Hola Lucía. Hola Daniela. Hola, buenas ¿Cómo tardes. les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos organizando el grupo, así que voy admitiendo ahora. En un ratito estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está Anabela también. Bienvenida Anabela, bienvenida Virginia. Hola, profe. ¿Cómo les va? Vamos esperando que se sume algún otro más. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Voy preguntando, ¿tengo gente del grupo A, del grupo A entre ustedes? ¿Hay alguno del grupo A? Sí, Hola, profe. Sí. Bien, perfecto. ¿Grupo B hay alguno? Así no busco uno por uno. Grupo B. No. Belén Villanueva. ¿Puede ser del grupo B? Creo que estaba en el sello, no me acuerdo. Yo te tengo anotada acá en el grupo B. A ver, vamos a ver. Ah, entonces es el B. Ahora igual me fijo también. Bien. Bueno, grupo C, ¿hay alguien del grupo C? Debe haber alguno porque son unos cuantos. buenas tardes. Sí, ¿hay alguien del grupo C? Sí, Yo para creo saber que si están más o menos todos los grupos representados, para tener una hay idea. representantes Sí, del profe, grupo C. sí. ¿Hay? Sí, sí. Perfecto, listo. Grupo E, creo que también. Anabela estaba y veo, Daniela son del grupo E. Sí, acá nosotras con Perfecto, Daniela Gallada. sí. Después se van a sumar obviamente algún otro más, pero ya por lo menos teniendo algunas referentes de el grupo F. A ver si alcanzo a ver alguno del grupo F. No, hasta ahora no. A ver, admití a unos cuantos ahora. Bienvenidos los que se van sumando. Del grupo F, creo que alguno se ha sumado ahora. Es para tener un panorama de si hay representantes de cada grupo. ¿Mm? Del grupo F hay alguien que está en la clase. Raquel Sáez, Karen Vera, Mili Castro, Malena Montenegro, Mili Torres creo que ingresó recién. Hola, profe, acá. Bien, bien, perfecto, listo. Es más o menos para tener una idea general. Después vamos a entrar a trabajar más con los grupos. Bueno,
Bien, Macarena. Acuérdense de los grupos porque obviamente que yo los tengo anotados, pero Macarena me contesta que me escribe que sí está en el grupo. Tienen que acordarse el nombre porque yo por ahí los tengo anotados, obviamente, pero como un sentido de pertenencia, acordarse de ahora en adelante en qué letra de grupo están, ¿sí? Bueno, entonces hay de todos los grupos alguien, por lo menos para sacarnos alguna duda. Muy bien. Bueno, voy empezando a grabar la clase. Así, hoy vamos a hacer una clase muy corta. Bueno, bienvenidos a la clase de comunicación en Ciencia de la Salud. Arrancamos la clase de hoy de 15 de septiembre. La idea, como les había adelantado la semana pasada, la idea de la clase de hoy era más que nada conocer sus inquietudes, conocer en qué está cada grupo, hacer un seguimiento, ir guiándonos, más que nada en lo que tiene que ver con la perspectiva del trabajo final. También, si alguno pudo avanzar con respecto al trabajo práctico de manera individual, si tiene alguna consulta para hacerme, obviamente que pueden utilizar la clase de hoy. Vamos a dar un espacio después de hablar un poquito de los grupos acerca de eso. Igualmente, el trabajo es muy claro, las consignas son muy claras, son una guía de lectura para que ustedes de alguna forma puedan acercarse al texto y puedan de alguna forma tenerlo central del texto de Hernán Díaz y Uranga que les subí la semana pasada y que deberían ir entregando el miércoles que viene, ¿sí? Por eso quiero hacer una clase muy corta, la de hoy, conocer en qué está cada grupo y de alguna manera darles un tiempo para que ya se pongan en campaña de manera individual a hacer este trabajo, si es que no lo han hecho, para la semana que viene. Y no quitarles más tiempo. La idea entonces, como les decía, es conocer cada uno de los grupos en qué situación están, ¿sí? Acá aprovechan esta instancia a decirme la realidad. Si no se pudieron comunicar, a decirme no nos pudimos comunicar, pero obviamente que la idea es que lo vayan haciendo y que no pasen más tiempo, porque lo que ocurre es que tenemos las fechas medianamente planteadas. Se recuerdan que yo la semana pasada le hice un tilde de cómo iría, ¿sí? Una síntesis de cómo iría el trabajo y las entregas o los avances de cada grupo, por lo cual si se demora mucho al inicio, después se le van a juntar todas las fechas, que de por sí tenemos el calendario ya muy apretado, ya estamos a mitad de septiembre, con lo cual nos queda prácticamente un mes y medio, no llegamos a los 2 meses de clases, ¿sí? Por lo cual serían 8 encuentros como mucho, 8 miércoles como mucho para dialogar y para sacarse las dudas. Por lo cual, más sabemos que en octubre y noviembre vienen los parciales de otras materias y demás, y se junta. La idea de este trabajo también es que no tengan esa carga del parcial a principio de noviembre. Por lo cual, cuanto más puedan hacer en esta época, que están más libres de parciales, les va a alivianar mucho más el trabajo sobre el final del cuatrimestre. Obviamente que van a tener que trabajar, pero no van a tener que trabajar tanto, ¿sí? O van a estar más aliviados. Sigo aceptando a más compañeros que se suman. Bienvenidos a todos los que se sumaron ahora. Estoy grabando la clase, por lo cual todavía no se han perdido nada. Más que nada es una forma de conocer los grupos y de ir viendo de alguna forma en qué estaba cada uno. Bien. La pregunta inicial de hoy, ¿sí? Es para cada grupo y quiero que ahí puedan dialogar o uno o varios, pero del mismo grupo, en esta instancia. Nos tenemos que colocar en el principio del esquema de comunicación que hicimos
tan sencillo, tan claro, para después ver en qué lugar nos situamos, cómo comunicamos y demás. Recuerdan al principio de año ese esquema tradicional que veíamos un emisor y un receptor, un mensaje. Bueno, nosotros, ustedes como grupo, cada uno va a ser emisor, por lo cual se tiene que poner del lado del emisor. ¿Sí? A partir de ahora ustedes van a ser emisores. ¿Y qué recordamos del emisor como trascendental? Tiene que tener un mensaje, si no, no hay comunicación. Por lo cual, la idea del mensaje es justamente saber qué voy a decir. Ya tenemos una problemática, que era el enfermero y el cuidado de su salud mental, el enfermero y la salud mental, en el marco de estos 2 años que llevamos casi de pandemia, 1 año y medio, que podría ser en el marco de lo que pasó o lo que podría pasar de acá al año que viene. En esas situaciones, dentro de esa situación tenemos que elaborar el mensaje. Dentro de ese mensaje, la pregunta inicial que yo les dije que tenían que trabajar esta semana era el qué. ¿Qué quiero decir? Después iban a venir las maneras del cómo y demás las otras preguntas. Pero fundamentalmente el qué. Y el otro punto importante a tener en cuenta, si somos emisores, justamente que tenemos en cuenta la comunicación, es el otro punto que es el receptor, ¿no? Que venimos hablando desde el principio de año. ¿Sí? Punto fundamental. No somos los dueños de la comunicación como emisores, compartimos la comunicación con los receptores. Entonces, una pregunta fundamental es, obviamente, ¿qué quiero decir? Pero ¿a quiénes le quiero decir? ¿A qué grupo me voy a dirigir? ¿A qué personas? ¿A qué tipo de personas me voy a dirigir? Y acá es lo que hay que hacer, una especie de seleccionar a qué público uno va a dirigir su mensaje. Y ahí podemos englobar distintos tipos de público. ¿Sí? Público profesional, que esté referido a la salud, público que tenga que ver con la salud, pero no profesional, que pueden ser estudiantes, público en general, público adulto, público infantil, depende de lo que tengamos para decir y obviamente el mensaje. Y una vez que tengamos estos 2 puntos medianamente relacionados y pensados, podemos llegar a pensar en el cómo, que era algo de las preguntas que hacíamos la otra vez. Indudablemente que nosotros pasamos de una a la otra de una manera casi automática. Ya queremos decir algo, pero ¿y cómo lo decimos? Y yo les dije, pensemos primero en el qué. Obviamente que les van a surgir de cómo presentarlo, pero es una instancia que va a venir después. ¿Por qué? Si recordamos el cómo, es la manera en que lo decimos, ¿sí? Y por qué medios los decimos. Entonces, recordando el esquema tradicional de comunicación, pensamos que la manera en que lo decimos son los códigos. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿A partir de qué códigos? ¿Sí? ¿Qué instrumentamos? Recordamos que los códigos es qué tipo de lenguaje. Y acá entra en juego el lenguaje, lo que tiene que ver con el lenguaje oral, el lenguaje lingüístico, propiamente dicho, o el lenguaje visual, o qué tipo de lenguaje visual vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, el código es fundamental y también el canal, que tiene que ver, justamente otro elemento importante de la comunicación es el canal. Es decir, el canal de diálogo, el canal de comunicación, a partir de qué canales, y ahí es donde entra en juego qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar a la gente. ¿Sí? Más allá, como siempre les digo, de no realizar una charla informativa, que es importante, pero para salir un poco de lo que es la tradicional charla informativa, que es un canal válido, pero que en cierto punto hay que reformularlo. A ver, tengo algunos mensajes mientras tanto. Mili Castro, hola, profe Gabriela Pastorino, ¿puede ingresar por problemas con la PC? No hay problema. Vi que ingresó, pero le tomo la asistencia igual y de alguna forma después le va a quedar grabada la clase, así que no hay problema. Rocío me escucha bajito, yo no sé si los demás me escuchan bien o es un problema de Rocío. ¿Cómo están los demás escuchándome? Se escucha bien. Bien, entonces bueno. Bien, Cintia Maidana tuvo un accidente. Hola, ¿me escucha, profe? Yo te escucho bien. Hola. Debe ser algún problema que tengas.
No, yo lo Debe- escucho bajito. Lo que voy a hacer va a ser volver a salir y volver a entrar. Bueno, Capaz dale, que es no hay un tema problema. de mi celular o Sí, de la sí, red de la porque casa. los demás compañeros escuchan bien, así que volví a ingresar. Bien, Analía también me escucha mal. Bueno, a ver, vamos a tratar. Yo acá tengo el micrófono activado lo mejor posible. Bien. ¿Me siguen hasta acá? A los que me escuchan, ¿me siguieron esta idea de empezar a pensar el trabajo también en función a lo que venimos hablando? No es nada que no hayamos trabajado desde el principio de año. Lo que pasa es que ahora lo vamos a ver de otra perspectiva, desde otro lugar. ¿Sí? Bien, ahora la idea de la clase de hoy es escucharlos a ustedes, orientarlos. Por una cuestión de orden, no es que por orden de prioridad, por eso les puse una letra, porque si pongo el grupo 1, grupo 2, después va a pensar que el 1 es el mejor, ¿sí? Y por una cuestión de orden, empiezo por el grupo A, que siempre le toca la primera asistencia, ¿no? El grupo A, si hay algún representante o varios, tienen algo que hayan pensado, alguna idea a desarrollar, algo que estuvieron pensando de manera individual o se juntaron o intercambiaron mensajes a partir de cualquier instancia de comunicación. Los escucho al grupo A, es el momento para hablar. Hola, profesor, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? ¿Para qué no? Tamara, sí, no veía quién estaba hablando. Bien. Tamara, ¿cómo le va? Tamara, tengo a Tamara, Virginia, Micaela, Natalia, Giselle y Lucía y Freire y Galucci. Sí, son los del grupo A, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Sí, nosotros estamos en contacto, todo el grupo, y bueno, un poco en representación, le comento lo que estuvimos hablando. Por ahí, no sé si usted ahora lo que estaba diciendo, yo pensé que ya le teníamos que plantear el cómo lo íbamos a hacer. No sé, pero ahora usted está diciendo que tenemos que decirle qué es lo que queremos decir, a qué público lo dirigimos. Exacto. Obviamente que si tienen el cómo lo pueden decir, pero es una instancia que todavía es como que importante es el qué tengo para decir, ¿sí? Pero si tienen el cómo, no es que le diga, no, está mal, ¿sí? Cuanto más vayan avanzando, mejor. Yo las pautas que le doy es para que vayan de una manera organizada, pero, a ver, los escucho nomás. El qué tienen para decir, ustedes como emisores, a quiénes y cómo pensarían que lo pueden llevar a cabo. Bueno, nosotros estamos entre dos propuestas, que la idea es, bueno, llegar a un mensaje, va a ser dirigido a un público en general. Bien. No va a ser especializado ni en profesionales ni nada de eso, va a ser dirigido en público en general. Y bueno, la idea es de transmitir el mensaje del día a día, o sea, de un día cotidiano de un enfermero, que el público en general vea la interna, el trabajo, lo que es, que tal vez no tienen mucha idea porque no se les ha informado o porque tal vez ven solamente una parte de lo que es nuestro trabajo. Entonces la idea es ir más profundo, que vean un poco más la interna. Después, bueno, vamos a ver cómo lo abordamos, un poco de ideas ya tenemos. Y a la vez, bueno, concientizar, tal vez para el público en general no, pero ahí sí va a estar más dirigido, no sé, a un público, sí, un enfermero que vea, tal vez viendo, porque por ahí uno no se da cuenta, pero tal vez viéndolo en imágenes o en otro, no sé cómo explicarlo, tal vez viéndolo tome conciencia de lo importante que es cuidar la salud mental, y es muy importante tener herramientas, porque es una profesión que hasta que nos jubilemos vamos a tener que necesitar eso. Bien. Está bueno esto entonces. La idea general está buena de pensar. Sería un día en la vida de un enfermero, podría ser una cosa así. Sí, un día habíamos hablado también lo que es la llegada a casa, lo que es la llegada a casa surgieron muchas ideas, pero Bien. bueno, a grandes rasgos es algo de eso, profundizar en lo que es la interna, digamos. Exacto. Estaría, sí, sería, digamos, ahí yo digo un día porque es justamente ver
en dos contextos diferentes a las mismas personas, ¿no? Digo, a las mismas personas o el mismo sujeto como enfermero, como sujeto, ¿no? Que sea la misma persona. Ese sujeto es enfermero, pero a la vez puede ser padre, madre, hermano y demás, ¿sí? Y amigo. Por eso digo, por ahí se podría graficar en un día cómo sería esto, ¿no? Es una idea, es para que lo vayan a ir trabajando, pero sería el reflejo del día a día del enfermero. Ustedes cuando hagan foco en a quiénes está dirigido, obviamente que el público general es un enfermero también, ¿no? No es que el público general no entran los enfermeros, ¿sí? Por lo cual no hay necesidad de aclarar esto porque de alguna manera el público general es el enfermero también. Cuando es más técnico, es decir, cuando, digamos, nos acercamos más a un público que es más profesional, ahí cambia la cuestión porque tenemos que trabajar con cuestiones mucho más técnicas de lenguaje, de cuestiones que tengan que ver mucho más precisas con la profesión o con otros ámbitos, ¿sí? Entonces, si uno habla de público general, no habría necesidad de aclarar que es el enfermero también, ¿no? Dentro de lo que ustedes plantear. ¿Se entiende, Tamara y las demás integrantes del grupo? Sí. ¿Sí? Sí, la idea Porque, es esa, lo que yo le decía, como que el objetivo, claro. el mensaje no va a ser el mismo para un receptor enfermero a un receptor que no forma parte del personal de salud. A eso quería llegar. Bien, el mensaje no es el mismo, el mensaje es el mismo, Tamara y las demás. Lo que va a ser diferente es la recepción. El mensaje tiene que ser el mismo, porque si no, no van a poder hacer un mensaje para un enfermero y un mensaje para el público general o ciudadano común, el ciudadano de a pie. El mensaje es el mismo. Tengan en cuenta que la recepción de ese mensaje puede ser diferente en el público general y en el enfermero. ¿Se entiende? Sí, perfecto, tiene razón. ¿Sí? Con el mismo mensaje podemos llegar a los dos y puede haber una interpretación diferente, porque cada receptor es diferente, obviamente, pero que, digamos, estos dos grupos también son diferentes, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto. A la hora de efectuar el mensaje, que el mensaje, si es para público general, tiene que ser general. ¿Mm? Tiene que ser general, es decir, no buscar, ¿sí?, cuestiones que tengan que ver con conceptos técnicos, conceptos específicos de la enfermería y demás, que no lo puedan entender los demás. Pero que a la vez el enfermero se sienta representado. ¿Sí? Perfecto, entonces ahí vamos por ese camino. El cómo vos, Tamara, y los demás compañeros, obviamente, le hablo a Tamara, pero obviamente que hablo a todos en general, del grupo, me habías dicho que tenían pensado algo en cómo realizarlo. Sí, algo habíamos hablado. La idea por ahí que tiene más peso hasta ahora, por ahí después cambiamos, es hacer, ay, no me sale, a ver si hay alguna de las chicas que me trabé. Ayuda. Como un día normal, normal no, pero... Un documental, ahí me salió. Bien. Documental, bien. Esto es, digamos, el cómo es para ir charlándolo. La idea es, también me habían pedido trabajos anteriores que se han hecho, de cómo lo hicieron y demás. Yo no se los quise plantear ahora para no aturdirnos, para que no se avanzaran. En la medida que pueda les voy a ir subiendo en esta semana o la otra, cuando ya tengan más definido el tema, las distintas cosas que se hicieron, que no tienen por qué ser las mismas, ¿sí?, sino que justamente sean algo que inspire a ustedes a hacer cosas mejores. Yo siempre hago la chanza, y en realidad no es tanta chanza esta broma, de que este grupo es el mejor que el año que pasó. Y eso también es importante, porque lo que hago es justamente motivarlos a ustedes a superar lo que han hecho compañeros de ustedes otros años. Entonces, a fin de año siempre me dice, ¿y fuimos el mejor grupo? Una especie de competencia que hace que de alguna manera vayan superando o trabajando este trabajo final. Así que espero que
obviamente confío en que este año va a ser mucho mejor que el año pasado y que el anterior y que el anterior a partir de sus producciones. Pero no les quiero dar todos los trabajos porque justamente me parece que condiciono, si no espero un tiempo, a que ustedes hagan lo mismo. Y en realidad es empezar a pensar qué de diferente puedo hacer. Así que bueno, buenísimo el grupo A. La idea es seguir trabajando esto mucho más. La clase que viene lo vamos a charlar más, ¿sí? Más específicamente vayan pensando bien cómo va a ser ese día del enfermero, y ya la clase que viene lo trabajamos mucho más. ¿Les parece? Yo le quería hacer una consulta. Sí. Usted, la clase pasada, que dio las fechas más o menos como para que nosotros nos organicemos, que dijo el 22 de septiembre aproximadamente, tema cerrado, formal por escrito. Lo que tenemos que presentar por escrito es esto que estamos charlando, por ejemplo, pero por escrito. A ver, no por escrito sería específicamente el 22 de septiembre. Que ustedes me lo puedan expresar a mí ya es importante, que ya lo tengan claro. Después pueden entregarlo más adelante, pero la idea es que esté escrito porque a ustedes también les sirve para focalizarse, ¿sí? No es específicamente que el miércoles que viene ustedes lo tengan que entregar sí o sí. ¿Se entiende? Pero si tienen algo escrito es mucho mejor porque se focalizan en eso. Por eso insisto mucho en lo escrito. Bien, sería presentarle la propuesta por escrito. Presentarla y después de la reunión, cuando estén, digamos, más armados, charlado conmigo y demás, ya lo escriben de una manera más formal y demás. Tampoco tiene que ser muy largo, ¿por qué? Porque la idea es que sea una síntesis de 5 líneas que consiste el trabajo. A partir del 22 ya tienen que armar otra cosa más. Depende de lo que vayan a hacer, obviamente que yo los voy a guiar para lo que tienen que hacer después del 22. ¿Sí? Y una última consulta, y ya le dejo a los otros grupos. Sí. Además de hacer esta presentación, esta propuesta, ¿hay que presentar algo teórico? Sí, ¿se acuerdan que les di unas bases de lo que... Las 4 pautas. Exacto, eso debería ir acompañado, pero a fin, digamos, ya lo van a ir haciendo, porque una vez que tengan la denominación y demás, es como que les va a ir saliendo esas 4 pautas, ¿sí? Que van a acompañar al trabajo final. No es necesario que la entreguen ahora, porque justamente es lo que acompaña el trabajo final, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, sí, Tamara y demás? ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe, gracias. Bueno, buenísimo. Gracias por la participación. Quédense, no se vayan, porque, digamos, todos tenemos que conocer en qué está cada grupo. No para copiarnos, sino para superarnos. Y para ver también que hay distintas propuestas. Grupo B, ¿por dónde anduvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué pueden comentar? Grupo B, Cintia, Loli, Priscilia Fabro, Evelyn, Rocío, Joana, Belén, Angie. La verdad es que nosotras nos habíamos ido al contexto de la salud mental del enfermero, habíamos hablado de otra cosa, pero porque era tipo, habíamos hablado como que una chica tenía problemas de comunicación, pero después dijimos no, tenemos que volver a centrarnos en el tema de la salud mental del enfermero y ahí quedamos, pero nos mantuvimos siempre conectadas, o sea, hablando de ese tema ahora porque estamos tratando de resolverlo bien y hasta ahí quedamos, pero lo que yo capaz había pensado y que no se los dije es que sí, que capaz, y como dijo Tamara, ir a un público en general más que nada. Es lo que yo había pensado y no se los dije a las chicas. Bien. Eso que comentaba Macarena de una chica que tenía problemas de comunicación, ¿esa chica era enfermera o era una persona? Sí, que es enfermera la chica. Nos había comentado, Angie nos había comentado sobre que tenía una compañera de trabajo que le costaba comunicarse todo.
Era Bien. sobre eso más que nada, pero después nos dimos cuenta que estábamos tratando No, otra claro. cosa por eso. Algo que esté relacionado, esa problemática de comunicación, esté relacionada a la salud mental, pero si no nos Por vamos eso, del tema, sí. por eso elegimos. Salvo que piensen que una enfermera tiene problemáticas de comunicación porque está afectando su salud mental. Podría ser un tema que pueden Claro, ir por ese lado, pero bueno, tienen que resolverlo ustedes. O sea que claro, no, todavía no sí, tienen sí. el tema, ¿no? Bueno, Sí, sí. a trabajar sobre el tema porque si no se atrasa mucho, ¿sí? Sí, 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 no, A pasa de ir no, sí, encaminado sobre, justamente venimos hablando que Lo, era la lo que problemática pasa, de edad. lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, nada más, en el grupo a ver bien por dónde vamos a encarar. Bien, Esa es la cuestión. Porque hoy sí, yo estuve escuchando los otros audios de las chicas y es ponernos de acuerdo a ver por qué parte vamos a encarar. bien. Ese es Como el que ya trabajo de estuvimos comunicación. pensando los temas, pero no lo definimos. Bien, métanle entonces en estos días. Eh, es que justamente ponerse de acuerdo es la gran cuestión que tiene que ver con la comunicación. Entonces, eh, ahí tienen que empezar a trabajar justamente la comunicación, es decir, bueno, ¿por dónde vamos? Poner en común. ¿Se acuerdan que hablamos de comunicación como poner en común? Bueno, tratar de ver las ideas de todos, tratar de que cada uno pueda aportar algo, una idea central y en camino a eso, bueno, trabajarlo. O puede ser la idea de uno y después todos van por esa idea, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, grupo B, a meterle estos días, porque ya la semana que viene hay que definirlo bien, ¿sí? Obviamente que el grupo de Facebook está abierto para consultas, para dudas, siempre les digo, utilicen el grupo de Facebook porque les puede servir entre ustedes y también el canal de comunicación que tienen conmigo durante la semana. Si no le contesto en un momento, voy a tratar en algún momento de contestarle, ¿sí? Pero utilícenlo. No esperen a la clase que viene si tienen una duda o algo, ¿sí? En la medida que pueda les contesto. ¿Estamos? Grupo C, ¿en qué anda el grupo C? Son el grupo mayoritario. Buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Bueno, somos como un montón, así que creo que vamos a hablar dos, lo decidimos así para no pisarnos y demás. Está bueno. Todavía estamos terminando de definir, pero ya más o menos tenemos acordado. Como somos un grupo grande, hicimos un subgrupo. Un grupo se encargaba de lo que iba a ser realizar una encuesta, elaborando preguntas bien puntuales, y el otro grupo se iba a encargar del medio de difusión y de cómo lo íbamos a llevar a cabo en relación a los resultados de ese tipo de encuesta, digamos, cómo lo vamos a desarrollar. Siendo, como decís, nosotros los emisores y viendo la parte de receptores, va a ser para un público en general, no específico. Va a ser como abierto, digamos, ese tema. Sí. No sé, Cintia, si quieres sumar algo más. Buenas tardes. Hola, Cintia. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Altavoz. Bueno, bien. Nosotros la idea que tenemos es desarrollar el cuerpo teórico, en primera instancia, como una investigación de manera descriptiva. Entonces, acá es donde se anexa esto, por un lado, las entrevistas o las encuestas, que es donde que le vamos a realizar a los enfermeros. La entrevista o la encuesta, todavía eso no lo definimos bien, va a estar desarrollada por nosotros, o sea, preguntas puntuales que nos interesan a nosotros y ahí va a estar metido el tema bueno, de la pandemia, de cosas personales de los enfermeros referentes. Después, ¿qué más? Sí definimos una de las variables, que va a ser el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, digamos, por parte del profesional, y el sentido que le queremos dar al trabajo Sí. es que el profesional siempre conoce del paciente, pero el paciente muy poco conoce de la situación por la que atraviesa el profesional. Entonces, bueno, el sentido que le queremos dar es ese, que la comunidad pueda conocer que al enfermero también le suceden cosas, que también se estresa, eso le afecta en su vida diaria, en su labor, en su casa y demás. Así que bueno, tendríamos que por ahí perfilar y afinar un poquito más para que no meter tantas cosas y bueno, y pueda ser súper comunicativo. Bien, bien.
Buenísimo, esto de darle vuelta a la perspectiva de cómo del que de alguna manera es el emisor se convierte en un receptor también, ¿no? Está bien. Por ahí le Y perdón, sugiero. He sumado, sí. habla Cintia si querés. No, que la perspectiva que le vamos a dar al trabajo práctico, o sea, la bibliografía que vamos a utilizar va a ser desde un aspecto psicológico y también social. Bien, La entrevista es lo que le va a dar cuerpo al trabajo porque también, independientemente de la bibliografía, necesitamos por ahí tener algo que nos cuenten los enfermeros que pueda dar como más fundamento a eso. Nada más. bien. Consulta, la entrevista o encuesta que ustedes van a hacer, ¿sí? Es parte de la introducción del trabajo, es decir, es parte de nutrirse ustedes de de la temática, ¿sí? Claro, sí. ¿Sí? No va a estar presentada en el trabajo final, sino como un sustento, si se quiere, teórico. Quiero ver si Claro, en realidad el trabajo final depende de cómo nos terminamos de poner de acuerdo a ver cómo lo vamos a difundir. En base a toda esta experiencia, digamos, este trabajo, vamos a sacar una conclusión final y bueno, de ese gran trabajo va a quedar una conclusión específica de lo que nosotros queremos difundir. De ahí veríamos la forma de cómo lo vamos a comunicar. ¿Sí? Claro, todavía eso como que no llegamos porque no les pedí. definiendo No les pedí esto, eso pero tampoco, claro. más o menos igual ya está, hay una idea, pero bueno, no está cerrada del todo. Bien, lo que yo les sugiero es que esta especie de investigación, que porque lleva tiempo, requiere tiempo, no la extiendan mucho más, ¿sí? No, porque de De hecho una en realidad semana. ya tenemos medio armado el Bien, trabajo. bueno, buenísimo, está perfecto. Porque si nos Sí. ponemos a investigar y hacer encuestas, podemos estar hasta No, noviembre. es ¿no? como que ya Para dar está, un cierre, perfecto, está bien. Eso sí, es está una destinado. sugerencia. Bien, Claro, la investigación sería de carácter descriptivo, o sea, nosotros una vez que ya definimos el resto de las variables sería solamente buscar en la bibliografía para poder dar el cuerpo bien. y bueno, la entrevista o la encuesta que nosotros vamos a realizar a los profesionales después nos va a ayudar Como para poder herramienta. difundir, como decía la compañera. Sí, sí, va a ser una herramienta importante. Bien, buenísimo. No, yo para aclararle que, digamos, por los tiempos también, ¿no? Eh, pero bueno, van bien entonces, ¿sí? Así que bueno, a afilar un poco más esto, a tener este sustento teórico que le quieren dar, que va a ser importante, y a focalizar más también esta idea del síndrome de quemado y decir qué es lo que quiero decir sobre esto. Y a esta idea de justamente ver al enfermero, que sería el emisor, como un receptor, como una especie no le quiero llamar víctima, pero también como un paciente, ¿no? Al enfermero verlo como un paciente, en este caso. Bueno, buenísimo. Vamos con el grupo E. Grupo E, ¿en qué andan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Manuela. Nosotros más o menos estuvimos hablando y todos más o menos llegamos al mismo punto de, digamos, tratar la salud mental del enfermero cuando pierde un paciente, tanto sea general, sea pediátrico, sea adulto, sea de neonatología, del área que sea, pero hablar en general. Porque Bien. por lo que estuvimos viendo y por lo que yo sé y por lo que saben mis compañeras que por ahí trabajan con gente que trabajan en el sistema de salud, digamos, sabemos que después de todo eso hay como, digamos, un cierto trauma de volver a trabajar, que por ahí tienen que hacer terapias o tienen que ir a un psicólogo o algo por el estilo para poder volver a reincorporarse, digamos, en su trabajo. Esa es la idea más o menos que hablamos y todos llegamos más o menos a estar de acuerdo en eso. Bien, buenísimo. Sería lo que significa la pérdida en este contexto de pandemia, en pacientes de COVID, ¿no? Habría que enfocarlo ahí. Y cómo eso influye en la salud mental del enfermero. Creo que entender por ahí. Perfecto. Del enfermero. Sí, no, esa era la idea, digamos, ver cómo le afecta, digamos, al enfermero en esta pandemia,
el saber que, por ejemplo, hay gente que fallece y no puede estar con sus familiares por el Mm, tema del COVID, por el contagio. Ellos que se les también va de las cómo lo manos. sufren, digamos, y todo lo que viene por detrás, digamos, no solamente la pérdida, sino para ellos también el que tienen que llevar, digamos, un trabajo en que tienen que usar cosas que por ahí antes no usaban, que se tuvieron que adaptar a esas cosas, y todo eso es como que de cierta forma afecta la salud mental del enfermero, y si a eso le sumamos la pérdida, es como que hace todo un problema, digamos, para la salud mental. Un combo. Sí, esto que cuando estabas contando, Anabela, o todo el grupo, ¿sí? Eh, Me recuerdo, yo perdí una amiga con COVID en marzo, y muy amiga mía, y el marido también, muy amigo los dos, estudiábamos juntos en la facultad, o sea que son de años que venimos juntos con la amistad, y bueno, la perdimos a principio de marzo, tenía 46 años y se le escapó la vida, ¿sí? Y una de las cuestiones que a mí me movilizó mucho fue cuando mi amigo me cuenta, dice, no sabes, cuando me contaba la doctora, me llamó por teléfono para decir que había fallecido y que lloraba la doctora, con un sentimiento que dice, nunca pensé, porque me lo decía de verdad, que la verdad que no sabía cómo se le había escapado, que como esto no conocemos nada, los enfermeros no conocen, los médicos no conocen, si bien fuimos trabajando durante este tiempo y aprendiendo algunas cuestiones, a ella cuando estuvo un mes en terapia, cuando estaba en coma, en un estado de coma, cuando vuelve con el estado de coma, le quieren sacar un poco después de un mes, ¿sí? Todos los medicamentos que le estaban dando, los primeros resultados fueron buenos y de un momento para el otro, ¿sí? Sufre un paro y fallece, ¿sí? Entonces, no se podía explicar la médica. Y yo me imagino ponerse en la piel de la médica, transmitirle encima por teléfono lo que había pasado. Es una situación muy compleja para la salud mental. Y pensando en la doctora, pero también en los enfermeros. Así que cuando vos contabas esto de las pérdidas, se me vino a la imagen esa doctora hablándole a mi amigo y lo que habrá sentido esa doctora, porque también no estaba preparada para eso, ¿no? O sea, si bien están preparados, no en esta situación y en este contexto de pandemia en lo cual hay cosas que se le escapan de las manos, ¿sí? Más allá de la vida. ¿Mm? Así que bueno, creo que está por ahí, por ese lado, apuntado en esta situación que me tocó vivir bastante de cerca, si bien no conocía a la doctora y demás, pero a partir de lo que me contaban, ¿no? Así que creo que va por ahí, Anabela y el grupo, ¿no? ¿Les parece? Sí, la idea es esa, para ese lado, digamos, Bueno, llevarlo para ese lado, para el tema de pandemia, digamos, y cómo le afecta al enfermero, digamos, todo esto digamos, la pandemia y la pérdida de los pacientes y todas esas cosas. bueno, buenísimo. Bueno, bien, viene el grupo E. Eh, Ahí habría que pensar a qué público, a qué grupo se lo presentamos a esto, ¿sí? Por ahí habría que verlo, siempre vamos a pensar en un público en general, pero esto podría ser apuntado a personal de salud, no sé, digo, porque si no volvemos a trabajar sobre el público en general, ¿qué les parece a ustedes? Mira, eso todavía no lo habíamos hablado, porque Bien, había gente que decía a público en general, digamos, pero por ahí en este sentido, digamos, con el tema de la pandemia y todo eso, me parece que tendría que ser como más específico a los profesionales, digamos, no a todo el público, a todo en general. bien. Bueno, vayan pensando eso, a ver por dónde lo definimos en esta semana, ¿sí? Dale, Es importante porque eso también les va a dar también de cómo presentarlo después, ¿sí? bien. Listo, gracias. Bien, perfecto. Grupo F, ¿en qué andan? Me van a decir en bicicleta, caminando, en auto. Grupo F, ¿hay algún No, representante? Sí, acá. sí. Militor, Nada, nosotras también teníamos así una idea de hacer una entrevista. Yo tengo mucha familia que es enfermera actualmente y jubilada, hacer tipo una comparación con la carga horaria y también la salud mental de hace unos años con ahora y también meter todo este tema COVID, pero en diferentes lugares. Yo tengo tíos en Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia, que son enfermeros,
también a centrarnos en esa situación epidemiológica y cómo nos afecta eso. Todavía el formato no lo tenemos muy definido y creo que tampoco el público, pero bueno, más o menos nos estamos inclinando a eso. Bien, acá como consejo o como, digamos, guía que les puedo dar es definirse por una cuestión que tenga que ver con la carga horaria o por la situación epidemiológica, por uno de los dos, ¿sí? Porque después no van a poder decir todo. Si bien la carga horaria puede ser justamente a partir de toda la situación que estamos viviendo, podría ser, pero no tocar los dos temas por separados, ¿se entiende? Que estén alineados o que estén, digamos, que vayan a la par. Entonces ahí por ahí podemos tocar los dos temas, pero que estén relacionados, ¿sí? Más que nada porque Sí, la idea era, no quiere decir tanto y después termina diciendo de tanto que dice no va nada a lo concreto. Entonces, a veces cuanto más específicos seamos, es mejor para poder decir más. ¿Se entiende? Gabriela. sí, acotando a lo que dice Mili, la idea era como comparar los tiempos al pasado y cómo se trabajaba y la idiosincrasia que tenía el enfermero en ese momento, más la actual y con el contexto de la pandemia, ¿no? Y esto también vinculado a lo que dice Mili también, en distintos lugares del país, porque no es la misma lo que vive un enfermero, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, que en el Chaco, que por ejemplo en Capital Federal, que todo el tiempo están lidiando no solamente con la situación de pandemia, la situación de las enfermedades en sí y de este virus, sino que con el tema social, el tema de la delincuencia, o sea, se acrecenta todo el estado mental y demás del enfermero y digamos, y psicológico también. O sea, la idea era esa, por lo menos, era lo que habíamos conversado con los chicos. Bien. Hay muchas cuestiones para focalizarlo ahí y marcarlo, ¿no? Bien, acá lo que haría ustedes es un trabajo, a ver, sería como un trabajo comparativo en tiempo y en espacio. A ver si, ¿sí? En tiempo, es decir, qué pasaba antes y qué pasa ahora, y en espacios, qué pasa en un determinado lugar del país y que es diferente a lo que pasa en otro determinado lugar del país. Ahora bien, eso sería el tema grosso, es decir, estamos trabajando dos tiempos y estamos trabajando distintas situaciones contextuales. Bueno, ahí después hay que ver cómo con poco, ¿sí? Podemos decir mucho. Es decir, cómo podemos abarcar todos estos dos espacios de tiempo y cómo podemos abarcar estos espacios en general que tenemos a lo largo y ancho que se dice de nuestro país. Pero bueno, la idea por ahí para el grupo F, la clase que viene es trabajarlo mucho más, tratar de achicarlo más en este sentido, ¿sí? Puntualizarlo más. Porque como bien dice Gabriel, y también lo decía Mili, no es lo mismo un enfermero, la labor que tiene un enfermero en Gran Buenos Aires que la que puede tener en Tandil o en el Chaco. Bueno, pero ¿en cuáles vamos a tocarlo? ¿Por qué nos interesa ver en el Chaco y en Tandil y en Buenos Aires? ¿Sí? Porque si no podemos encontrar 50.000 realidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que quede graficado esta comparación de distintas realidades? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Mili y Gabriela. Sí, sí. Y ahí me quedó la cuestión de la carga horaria, si también entra en juego, o sea que es como que tienen varios temas por los cuales hay que ir afilándolo un poco más. Es por ahí la tarea que les queda para la semana que viene o para la semana esta. ¿Sí? El público también, si les digo qué público, van a decir en público en general, y ahí es donde digamos, sería el otro punto a trabajarlo, pero todavía creo que en la instancia que están ustedes es por ahí afilar un poco más qué quieren decir. ¿Sí? No es que esté mal, sino que hay que especificarlo un poco más, ¿sí? Cerrar un poquito más. ¿Se entendió? Bueno, sí, profe, gracias. buenísimo todas. A ver,
todas las propuestas, me quedó ahí el grupo B, que es el que por ahí se va a tener que poner un poquito más en sintonía, porque no salió ningún tema todavía, se fueron por otro lado, a ponerse un poco más las pilas en ese sentido, de decir, estábamos hablando de salud mental, vamos por ese lado, y el enfermero. No obstante, esa idea que les tiré por ahí podría ser de los problemas de comunicación que se pueden generar a partir de un enfermero y de la salud mental, ahí podría ser una problemática que se podría abordar en el grupo B que tiraron por ahí. Es decir, algo que de lo que pensaron no está mal, pero vincularlo a la pandemia y a la salud mental, ¿sí? Después el resto me parecen todos válidas, ¿sí? En realidad todos siempre buenas, las ideas son buenas, viniendo de los grupos de enfermería. Cada una específica, vieron cómo no hay una que se reitere, si bien trabajamos muchas cuestiones similares, cada uno va a focalizar en algo que le llama la atención, que le gustaría que se mostrara, y están en distintas etapas todos los grupos, pero eso es propio de organización. Me pareció bueno el grupo grande que se subdividió para trabajarlo, eso es algo que yo les planteé. Lo que no quiere decir es que si, y les digo a los demás, si hoy habló Mili Torres y Gabriela Pastorino, no quiere decir que ellas tengan mejor nota que, a ver, quién tengo en el grupo para no hacer diferencia, ¿no? Hoy, no sé qué grupo era, el grupo F. Si habló Gabriela y Mili, no es que Valeria o Malena o Karen no tengan hasta ahora la misma participación, ¿sí? Sí. Disculpe, no sé si la avisaron, pero Valeria dejó la carrera. No sabía. ¿Valeria Pendaz? Sí. Sí, la dejó. Bien, bueno. No sabía. Bueno, dije Valeria porque fui viendo los nombres acá. Bueno, lo que no quiere decir si Milagros o Gabriela hablaron, ¿sí? Porque por ahí tienen más predisposición a dialogar, a participar en clase, tienen ese aspecto comunicativo, no es que los demás no se vayan a comunicar, es demás, yo entiendo que los demás también se comunican internamente, ¿sí? Entonces, el que no habla en la clase no se sienta en ese sentido de decir, yo no hablé, voy a tener una mala nota en comunicación. ¿Se acuerdan que lo que hablamos, que a veces no solamente comunicamos con lo que hablamos, sino con el trabajo, con las actitudes? Entonces, olvídense, siempre hay alguien que está más predispuesto a dialogar cuando son cuestiones más teóricas y otros más en la cuestión práctica. Entonces, todos van a tener la posibilidad en los grupos de hablar en esta clase y de participar. Lo quiero aclarar porque por ahí el que no habla se siente en el sentido, yo no hablé, y por una cuestión de organización no pueden hablar los 20 que hay en el grupo, ¿no? Entonces, siempre hay algún vocero o alguien que está más predispuesto a llevar la palabra. Y que otro va a tener otra función, ¿sí? En el grupo, y que el otro tiene otra función. Lo quería aclarar porque por ahí el que no habla se siente en esa situación de decir, no hablé, pero quiero entender que justamente la organización de ustedes y de la clase es que hable uno o dos por grupo, y el que quiera sumar algo, obviamente el grupo está abierto, no es que no puedan hablar, pero para una cuestión de organización, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien, los voy a liberar. Tarea para el hogar en esta semana. Obviamente ya les fui diciendo a cada grupo lo que tienen que hacer, cómo tienen que trabajar, cómo deberían trabajar, y quiero que de alguna forma también utilicen el grupo de Facebook para consultas, dudas, definiciones, si ya tienen definido. Aprovechen esta semana antes del miércoles para ya el miércoles tener algo más concreto, los que vienen más atrasados, ¿sí? Entonces la idea es esta. Hilar más finito cada uno en lo que le fui marcando, y aportando nuevas ideas si tienen nuevas ideas. Todavía tienen tiempo de poder ir cambiando algo del tema, no es que sea definitivo, pero ya la semana que viene es la instancia final de decir, bueno, acá es este tema, y si no tengo tema ya se complica más, ¿sí? Y bueno, utilicen, como les decía, el canal de Facebook. No me interesan mensajes privados, como les dije, todo es público, todo lo tenemos que conocer, todos nos tenemos que trabajar de una manera comunicativa, abierta y común, salvo alguna situación muy privada. Después yo no contesto mensajes privados, o si los contesto los digo, volcalo al grupo de Facebook, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Son algunas pautas las que presento yo.
Bien, ¿alguna duda, algo en general? ¿No? ¿Fui claro para todos los grupos? ¿Se sacaron alguna duda o se llevan más dudas? A veces es importante llevarse dudas para pensarlas y para que no esté todo resuelto. Así que bueno, acuérdense del trabajo individual, ir también haciéndolo a la par, para no encontrarnos con más trabajo sobre fin de año. El límite es el miércoles que viene y nos encontramos el miércoles, entonces. ¿Estamos? Ok, Bien. profesor, hasta el miércoles. Perfecto. Bueno, un abrazo a todos, que tengan buena semana y los escucho, los leo por Facebook, por el grupo de Facebook, ¿sí? Un abrazo, nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta la próxima. Coloquen el presente, me olvidé. Bueno.